el curso, habíamos comentado que una parte importante del abastecimiento forestal lo constituyen los caminos forestales y decíamos que una parte que hay que tener en cuenta en un camino forestal es ponerles material de roca para que sean transitables durante la mayor parte del año, fundamentalmente en la época de lluvias, como se puede notar en la imagen. Comentamos también que los árboles que se derriban deben tener una marca y que las actividades importantes pues son las de derribo, ¿sí? Con motosierra, lo habíamos comentado, ¿sí? Una vez que se derriba hay que quitar la rama, la punta e inclusive ir haciendo trozas de diferentes dimensiones, que lo vamos a ver ahora, que el equipamiento de los que cortan no es el adecuado, a pesar de que han pasado muchos años de que eso se estableció como norma, ¿sí? Y bueno, y que en algunos casos también se realizan, esto me parece que no lo comenté, pero se realizan para la industria de la celulosa y el papel, se le elimina la corteza y después se hace raja. En otros casos no se hace raja, pero sí se elimina la corteza. En las actividades de arrime, que tenemos algo importante para hacerlas, normalmente es, vimos esta diapositiva, ya no recuerdo bien. Estas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Todavía no llegan? ¿Ya se fueron? Sí, llegamos por ahí. Ok. Entonces decíamos que las actividades de arrime utilizamos fundamentalmente, pueden ser manuales o pueden ser con tracción animal, ¿sí? O bien mecanizadas. Cualquiera de esas opciones normalmente se utiliza. Muy bien. Entonces, es importante entender que el arrime es una actividad pues pesada cuando se utiliza gancho para arrime manuales aguas abajo, se van rodando hacia la parte inferior, como se puede notar, pero en esa imagen se trajeron las trozas rodando la parte alta y también se puede utilizar tracción animal con yuntas, mulas, caballos. También comentamos que es importante el arrime mecanizado en el cual se utilizan grúas y se puede extraer con ya sea las trozas o el tallo sin ramas y sin punta. Es muy común que las actividades en el monte, en la extracción forestal, el abastecimiento forestal, pues dado que llueve con mucha frecuencia en la temporada de lluvias, las actividades no se detienen porque hay ya una llovizna o una lluvia ligera. Eso, como se puede apreciar en esta imagen, se continúa con las actividades, ¿sí? ¿Y qué otro método también de arrime lo constituye este el tractor arrastrador? Como pueden notar en esta imagen, tenemos un tractor con tracción delantera y trasera y en la parte frontal tiene una cuchilla. Si estos tractores se utilizan en lugares con pendiente suave, si en lugares de mucha pendiente como son pues la mayor parte del sur del país o en algunos casos del occidente, pues no es posible, pero lugares con pendientes no tan pronunciadas, sí es posible y se extrae, se utiliza este tipo de extracción o de arrime con tractor arrastrador.
También hay que decir que en las selvas, aunque no constituye un alto volumen de los aprovechamientos nacionales, también se utiliza. Y que de manera experimental se ha utilizado cable aéreo, que es algo así como una tirolesa. En ese caso ustedes observan que pues ahí está muy oscura la foto y fundamentalmente es porque estaba quemado. Además de que está un poco vieja la foto, pero es porque estaba quemado. La carga puede ser manual, como se observa en estas imágenes, para cargar a un camión Rabón, ¿sí? O en esta otra, camión Rabón. En esta otra se está cargando un camión Rabón, pero no de manera manual, sino utilizando una motogrúa. O bien también se puede utilizar una grúa especializada, ¿sí? Con una tenaza, como se puede notar aquí. Aquí también sigue siendo una zona quemada, la misma del cable aéreo, ¿sí? Y que el transporte se realiza puede ser en tractores de este tipo, de 4 ejes. Observen, el 1, 2, 3, 4, o de 3 ejes. Inclusive son los más comunes, 3 y 4 ejes, y se pueden transportar a largas distancias, en este caso maderas preciosas del estado de Chiapas a la Ciudad de México, o distancias dentro del mismo estado, que también pueden ser largas, y sobre todo en la brecha es muy, muy lento el transporte, ya sea en tractores o con camiones rabones. Lo importante es llevar la madera del monte, del bosque, a la industria. En este caso, una imagen de fábricas de papel Tustepec, que durante muchos años fue la industria objetivo por establecida desde el gobierno federal, para aprovechar todos los bosques del estado de Oaxaca. ¿Eso qué significaba? Que tenía prioridad. Primero abastecer fábricas de papel Tustepec y después pues las industrias locales o regionales, que en esos tiempos, estoy hablando de los 60s, 70s, era incipiente y no había mucha. Ahora hay bastante industria en las comunidades y ejidos forestales, ¿sí? Una vez que estamos en la industria, pues se descarga de manera manual o con grúa también, ¿sí? O con grúa especializada, motogrúa o grúa. El objetivo es abastecer la industria forestal, en este caso una imagen de aserradero, ¿sí? Y este cuadro de síntesis donde podemos observar el equipo que se utiliza para realizar las operaciones forestales, instrumentos y equipo, en corte, hacha, motosierra, serrón. No hemos visto el serrón, se utiliza muy, muy poco de manera local, al menos ahorita les presentaré una imagen de lo que es el serrón. El arrime, que puede ser manual, auxiliados de gancho maderero, con tracción animal, con motogrúa, tractor arrastrador, cable aéreo, ¿sí? Cable aéreo en México no se utiliza, pero en otros países sí. La carga, que puede ser manual, con motogrúa, con grúa, el transporte con camiones rabones o con tractores de 3, 4 y 5 ejes, y la descarga con ganchos madereros o con grúa, ¿sí? Para el caso de la industria de celulosa o papel, en muchos casos se pide que la leña vaya rajada, y eso significa que hay que hacer raja, como se puede apreciar en esta imagen, ¿sí? Se trocea, se descorteza y se raja, ¿sí? O bien solamente descortezada, como esta imagen. En esta imagen podemos apreciar que la madera estuvo durante muchos meses en el monte. De hecho, en esos meses, pues hubo lluvia, y observen la diferencia entre esta madera y esta, ¿sí? Ahí ya lleva hongos y se nota que ya es una madera pues vieja, se cortó hace varios meses. Bien, básicamente es eso muy, muy importante. Hay que hacer notar que es pregunta de examen, uno de los equipos más utilizados para la extracción, para la extracción de madera es la motogrúa. Es un invento nacional, ¿sí? Y les voy a pasar un video, no importa que no escuchen, en donde se puede apreciar el funcionamiento de la motogrúa, ¿sí? Es algo que se utiliza bastante, bastante
en nuestro país. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo. ¿Se ve la pantalla? Sí, A doctor. ver. Ok, perfecto. Eh, Observen adecuadamente, pongan mucha atención. Hay más actividades, no solamente arrime con motogrúa, y van ustedes a poder apreciar esas actividades. La primera etapa es instalación de la motogrúa, como se puede apreciar en el video. Debido a que lo que se extrae pues es trozos, en algunos casos árboles completos, de tallos completos, entonces lo que se hace en la instalación es fijar, dar seguridad a la grúa, ¿sí? A la pluma que apreciamos que trae la grúa, ¿sí? Y se instalan estos cables atados a árboles o a tocones, fundamentalmente árboles, ¿sí? Normalmente dos vientos o dos cables, ¿sí? Como se puede apreciar en las imágenes. La vida de un árbol, una vez que ha llegado a su etapa de corte, ya sea mediante aclareos o mediante cortas de regeneración, pues se ve cortada, vamos a decirlo, en poquitos minutos. Ahora la tecnología de motosierra nos permite cortar un árbol en pocos minutos. Como pueden notar, ahí están pasando imágenes en donde solamente se ve ya el último corte. Obviamente tardan más, pues, pero sí hay una capacidad muy alta para extraer madera. Una vez que se ha derribado el árbol y se le quitan las ramas, y desde donde está la motogrúa se toma el cable, la punta del cable, observen que lleva un gancho, ¿sí? Y un señor, un trabajador lleva ese cable hasta atar el trozo. Es una actividad bien extenuante, sobre todo cuando hay una distancia de 200, 300 metros de la grúa al árbol, que sí las hay. Sí, pues es pesadísimo. A partir de que se ata el trozo, se da una señal a un ayudante que está cerca de la motogrúa y este a su vez al operador de la motogrúa y se empieza a jalar el trozo, como pueden notar en estas imágenes. Cuando llega a donde está el camino, que es donde está la motogrúa, se desata y nuevamente se inicia el ciclo. Otra vez hay que llevar el cable, atar otro trozo. Como pueden notar aquí, se estuvieron acarreando, arrimando trozos de árboles derramados y sin punta, casi completos, pues los árboles, ¿sí? Entonces es importante la actividad con motogrúa. Una vez que se tiene una cantidad suficiente de trozos,
En ocasiones se pasan días acumulando trozos en el camino y después lo que se hace, ustedes van a apreciar ahorita cómo se carga con motogrúa un tractolanza. Este equipo normalmente se utiliza en el norte del país, en Durango, en Chihuahua, fundamentalmente, que son los estados de mayor producción de madera en México, con mucho, ¿sí? Y es muy poco utilizado este medio de transporte en estados del sur o del centro. En estados del sur o del centro lo que se utilizan son camiones rabones, pero aquí lo que está haciendo la motogrúa es bajando la parte trasera de los tractores, que se denominan tractolanzas. Entonces el tractor, cuando va de vacío de la industria hacia el monte, lleva encima la parte complementaria, no hay necesidad de que vaya con los cuatro ejes rodando, ¿sí? Eso está más rápido y menos peligroso, y ya de regreso hacia la industria, pues irá cargado. Ahí se va a colocar una vez que se observe, una vez que ya se acomodan los dos ejes, que se ensamblan los ejes, se empieza a cargar. Como pueden apreciar, con estos tractores la capacidad de transporte de madera es mucho más alta que los camiones rabones. Bien, bueno, eso es parte de del equipamiento. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿Nada? ¿Están ahí? ¿Todo claro? Sí, profe, Dijo todo que claro. el transporte que se utilizaba son las tractolanzas, ¿verdad? Sí, Principalmente en el norte del país. sí. Gracias. Sí, sí. Y camiones rabones en el centro y sur. También se utilizan tractolanzas en el estado de Jalisco. Es uno de los estados importantes también en producción de madera. Tenemos Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Son los 5 estados de mayor producción de maderas de coníferas, que es lo más importante en México. ¿Más preguntas? Ok, bien, entonces estamos comentando de que la industria forestal requiere de un abastecimiento adecuado. Hay que decir que en ocasiones la industria forestal deja de producir porque no tiene madera, ¿sí? O sea, los aserraderos dejan de sacar tablas, vigas, tablones, porque no hay madera de suficiente, ¿sí? De hecho, México lo veremos en la última unidad, pero con datos, pero podemos adelantar que no es suficiente la madera que produce México, ¿sí?
Entonces, hay algo importante en la presentación que les estoy compartiendo de PowerPoint. Ahí vienen varias ligas en las cuales ustedes pueden ver la actividad de abastecimiento forestal, videos, ¿sí? Diferentes tipos de videos, y ahí hay más ligas para otros, de tal manera que se den una idea más clara de cómo es esa actividad. Es muy pesada. Estuve trabajando en esas actividades, es muy bonito también. Eh, Recién que yo egresé de bosques, estuvimos laborando en los bosques del sur del país en estas actividades. De hecho, vivíamos en el monte, ahí en un campamento forestal, pues ahí dormíamos. Entonces, porque pues, estaba lejos, ¿no? de las ciudades. Entonces, esto es algo interesante, es una vida muy sana, pesada, pero bueno, en esos años traemos mucha energía, lo cual fue bastante formativo e interesante para mí y nos permitió aprender muchas cosas y colaborar en otras. Bien, hay algo importante que tengo que decirles. El buen abastecimiento forestal depende mucho de qué tan conservados tengamos nuestros caminos forestales. Es muy importante la red de caminos forestales. Sí, muy, muy importante. Y hablando de caminos forestales, voy a abrir un corchete para que veamos un pequeño video. Me llamó la atención ahora con los programas de estos últimos años de caminos rurales, o no recuerdo cómo le han llamado en estos años recientes, en donde se han realizado caminos de manera interesante, ¿no? Por las comunidades. Me voy a permitir compartirles un video al respecto. Probablemente algunos de los que están aquí en este grupo estén ahora, estén ahora, uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En sus comunidades, decíamos, algunos de los participantes aquí, en sus comunidades tengan o hayan hecho esta actividad en donde están. Sí, es interesante, al menos para mí. ¿Ya lo vemos? Creo que vale la pena. Ya. Ok, perfecto. Ah, bueno, vamos a dejar correr.
Bueno, llama la atención por lo siguiente, normalmente en las comunidades los caminos son muy deficientes, en algunos casos quedan abandonados después de que se abren o se construyen y normalmente pues si es un negocio desafortunadamente eh, o fue un negocio, digamos, ha sido un negocio históricamente de algunas empresas contratistas. En principio, comentar que parte de esos caminos rurales en las áreas forestales se utilizan también para el transporte, para el transporte de la madera. En este caso, el programa que se está implementando, pues no solamente se reviste, sino que como pueden ustedes notar, no solamente se le pone material suelto, al menos la llegada de la cabecera municipal a los pueblitos se intenta que sea un camino bien construido, ¿sí? En esa línea veremos que las lluvias en exceso es difícil pues con ellas, ¿sí? Pero veremos cuáles son los resultados. En principio esto va a apoyar la red caminera forestal para las áreas que están en áreas forestales de extracción de madera y eso es por un lado y por otro lado me llamó mucho la atención normal porque el sistema es simple, o sea, se da dinero a los municipios y se administran los municipios. Se les da trabajo, se compran materiales, se alquila maquinaria en caso de ser necesario. Eso es importante. Y en este caso, pues a mí me llamó la atención porque regresaron el dinero y eso es rarísimo en nuestro país. Si hay un problema, desafortunadamente, en nuestro país, es el problema de que la gente busca hacer el negocio y la tranza y demás. Entonces, es interesante, al menos el comportamiento de esta comunidad y desafortunadamente, pues ahí se ha gastado muchísimo dinero históricamente en México para el asunto de los caminos forestales y estamos hablando no solamente para caminos o caminos rurales, perdón, no solamente se ha gastado en demasía en caminos, sino en muchos rubros y realmente el asunto de corrupción es un problema grande, yo diría, en muchos niveles, no solamente con el gobierno federal, sino los gobiernos estatales y, ¿por qué no? Ahora mismo uno de los problemas que tenemos en nuestra universidad es que hasta ahora ha habido rendición de cuentas del ejercicio presupuestal del año pasado. Es lamentable decirlo. Hay la duda, no se afirma absolutamente nada, pero al menos queda la duda de lo que sí podemos decir es que no ha habido transparencia ni hay información. Entonces veremos qué es lo que pasa. Y bueno, básicamente es eso el llamado a ustedes. Ustedes están en formación a que se comporten. La formación de finalmente un país avanza en la medida en que su gente, ese es el principal capital de un país, su gente responde, se prepara bien y trabaja. Eso es importante y debe ser en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles. El asunto de la corrupción puede empezar desde que intentamos sobornar a alguien para que nos dé chance de entrar a la fila, o desde que copiamos en los exámenes, o desde que le pedimos la tarea a nuestro compañero y pues total, el maestro a ver si la revisa, ¿no? Eso es importante, jóvenes. Bueno, pues vamos a preguntas o comentarios, jóvenes. Preguntas, comentarios. ¿Nada? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a les voy a pedir que si tienen a la mano su celular lo activen. Vamos a hacer un ejercicio ahorita en lo que sigue, ¿sí? Eh, de los temas de abastecimiento. Bueno, aquí podemos ver más videos, ¿sí? Respecto a lo que sería abastecimiento forestal en la presentación. Les sugiero que sí los vean.
Las imágenes que estoy presentando ahora mismo son de cómo hacen actividades forestales, de extracción forestal en otros países, con maquinaria mucho más robustas en condiciones más difíciles. Esa máquina, normalmente hay máquinas que cortan, derraman y si se puede, pues trocean, ¿sí? Como pueden apreciar en esa imagen o en esta, ¿sí? Y en otros casos, pues las tractores arrastradores, o en este caso para rime, tractores arrastradores con capacidad de autocarga, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahí. Y en otros casos llevan no solamente madera troceada, sino tallos completos, ¿sí? Bueno, esto es un equipo manual que no es un experimento que se utilizó en México, ya no se utiliza, ¿sí? Eh, bueno, fundamentalmente eso, ¿sí? Eso es rarísimo ahora en México, pero en algunas comunidades de manera local, aprovechamientos muy sencillos se utiliza. Y esta es una imagen interesante, histórica. Eh, Mucho del abastecimiento forestal en la época de la colonia, los años 1500 después de 1521, 1600, 1700, 1800, incluso la primera etapa de 1900, los 1900, fue a través de ríos. La red carretera era, pues imagínense, estar en 1500, 1600 era escasa y la madera se llevaba a los ríos, sobre todo en los bosques tropicales, ¿sí? Y ahí se venía arrimando, ¿sí? Hasta donde estaba la industria forestal, en las aguas, en las riberas de los ríos, en las partes bajas. Esto es una imagen de maderas industrializadas de Quintana Roo, que operó así una etapa de su operación. Ahora pues ya no llevan madera de esa manera, pero la foto está tomada cuando todavía en el patio de madera tenían, pues está a la orilla del río la empresa. Entonces ya no se transporta en río, ¿sí? Simplemente que ahí se almacenaba. Lo que hacen ellos es fundamentalmente triplay, estamos hablando de triplay puede ser con maderas preciosas una parte, la parte que se ve, y con corrientes tropicales, o sea, muchas especies que no es madera, que no son madera preciosa en la parte que no se ve, ¿sí? Triplay, después veremos qué son los triplay. Y este es el cerrón, eso es una competencia en Europa, ¿sí? Hay una liga a un video de Canadá para que ustedes vean actividades de abastecimiento forestal. Con el cerrón se puede trocear o se puede derribar y se trabaja con dos gentes. Se utiliza todavía de manera local en algunas comunidades de nuestro país, pero para derribar un árbol, dos árboles y ya. De manera no se utiliza extensivamente, ¿sí? O no ampliamente. ¿Ok? Preguntas, preguntas, jóvenes. Bueno, nada. No, profe. Ok. Adelante. Continúe. Bueno, pues ahora vamos a hacer el ejercicio. Les decía que es importante que tengan a la mano su calculadora y vamos a empezar con industria forestal, ¿sí? Es importante entender que de un árbol podemos sacar, hablando de madera, diferentes productos. Se han definido como productos primarios, secundarios, celulósicos y hasta ahí. El resto es desperdicios, ¿sí? En términos, ¿qué significa un producto primario? Pues es un producto que tiene una troza que tiene un diámetro mayor o igual a 30 centímetros y tiene longitud mayor o igual a 2,44 metros, que aproximadamente equivale a 8 pies, ¿sí? Y después, productos secundarios son aquellos que tienen un diámetro mayor, normalmente se define así en términos más estrictos, puede ser de 20 a 30, pero como hay muchos trocitos que no son
de muy buena calidad, pues se deja muy general, de mayor o igual a 20 centímetros de diámetro, pero su longitud es de 1.2 metros, ¿sí? O sea, son trozos pequeños. Y de estos productos secundarios se van a construir o a elaborar o a fabricar tarimas y cajas para embalaje. Ese es el destino de los productos secundarios. Y después se denominan productos celulósicos aquellos que tienen un diámetro de 10 a 20 centímetros con longitud variable y su destino va a ser la industria de la celulosa y el papel. El destino de los productos secundarios va a ser el acerrío de cortas dimensiones y el destino de los productos primarios el acerrío de largas dimensiones. Un árbol maduro, en términos generales, hablando de porcentaje, tendrá un 40% de productos primarios, un 30% de productos secundarios, un 20% de celulósicos y un 10% en desperdicios. ¿Sí? Es en porcentajes. Primero hay que ubicar el árbol. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Anoten, anoten, por favor. ¿Están listos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a poner el ejercicio en el cual vamos a eh, calcular, póngale calcular el volumen de madera que puede ser destinado a productos primarios, secundarios y celulósicos en una comunidad forestal en la cual se aprovechan o se aprovecharán. Vamos a poner un rodal pequeñito, ¿sí? De 5 hectáreas. 5 hectáreas, ¿sí? Es un rodal en el cual vamos a aprovechar 5 hectáreas. Vamos a aplicar árboles semilleros como tratamiento silvícola, ¿sí? El volumen que tenemos es por hectárea en promedio, hacemos nuestro inventario y resultó que vamos a tener 390 metros cúbicos, esas son las existencias volumétricas, ¿sí? 390 metros cúbicos en cada hectárea, ¿sí? Existencias volumétricas, 390 metros cúbicos. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, básicamente, ok, ya. Sí, y que tenemos una distribución de productos vamos a tomar la clásica, 40, 30, 20, 10. ¿Sale? Bueno, ah, muy simple, ¿sale? Si tenemos 390 metros cúbicos por hectárea y vamos a aprovechar 5 hectáreas, ¿cuánto tendremos en total de ese predio? ¿Cuánto? Son 1950, ¿Cuánto? profe. ¿Mil qué? 1950. 950. ¿Ahí? ¿Así? Sí, así. Ok, perfecto. En la terminología forestal van a hallar esa unidad, metros cúbicos R mayúscula. Significa rollo, eso significa que no está procesado el volumen de madera.
¿sí? No, para que no les extrañe, pues, por si lo ven en algunos textos. Ujú. Bueno, ese es el volumen total. De ese volumen total, ¿cuánto se corta? ¿Cuánto vamos a cortar? ¿Cuánto vamos a cortar, jóvenes? ¿Cuál es la intensidad de corta en árboles semilleros? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Cortamos el 100%? Es entre 80 y 90, profe. Ok, muy bien. Vamos a suponer que la intensidad de corta va a ser del 85%, ¿sí? Entonces el volumen de corta será igual, ¿sí? Vamos a ponerle BC, es igual a volumen total por IC, que es la intensidad de corta, ¿sí? Vamos a denominarle así. Ok, entonces eso es igual a 1950 por intensidad de corta es 85%, puesto en decimal será 0,85, ¿sí? Entonces no vamos a cortar el 100%, vamos a cortar el 85%. ¿Cuánto da? 1657.5. 1657,5. Sigue siendo metros cúbicos en rollo, ¿sí? Ok. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Parece que vamos bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Bien. Ahora, de todo ese volumen, ¿cuánto va a primarios? Distribución de productos. ¿Cuál era la distribución de productos? 40, 30, 20, 10. Entonces, productos primarios, ¿sí? Sería igual a ¿qué? Al todo el volumen que se corta, ¿sí? Por ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? El porcentaje de primarios, ¿verdad? por 40. 0.40. 1657,5 por, por, por 0. ¿Qué? 4. 4. ¿Y cuánto da? Lo que sea. Secundarios. 663. Secundarios. 600, ¿qué, perdón? 63. 663 metros cúbicos que están ahora hechos troza. No importa, ¿sí? Y ahora en secundario será 1657,5 por 0. ¿Qué? 3, porque es el 30%. ¿Sabes? ¿Sí estamos bien? ¿Cuánto da? 497.25 metros cúbicos. Ok. Y ahora celulósicos. Mil seiscientos cincuenta y siete punto cinco por 0,2. ¿Y eso cuánto da? 331.5 metros cúbicos. Eso es. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos y ya hemos resuelto nuestro problema. Para que tengan una idea, um, esos 600 de 5 hectáreas, vamos a pensar que esos 663 metros cúbicos los vendemos cada metro cúbico a 2.700 pesos allá en el monte. ¿Cuánto da? 2.663 por 2.700. Profe, ¿puede repetir? Es que como que se cortó. Una disculpa. Ah, sí, no hay problema. Que el precio de madera aquí en el centro del país está en cada metro cúbico en 2.500 a 2.900 pesos por metro cúbico, que vamos a suponer que el precio fue de 2.700. Entonces, para primarios.
cuánto obtendremos de ingreso por esas 5 hectáreas de 663 metros cúbicos. 1.700.000, ¿Cuánto? 1.790.100. 1.700.000, bueno, casi 1.800.000, 1.700.000 pongan pues, o 790.000. Ya no lo voy a escribir, solamente lo estoy comentando para que lo reflexionemos levemente. Normalmente los secundarios se venden a la mitad de los primarios, que serían algo así como 1.300, 1.350. Y los celulósicos también se les denomina leñas, se venden entre 300 y 500 pesos el metro cúbico, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, estaremos obteniendo un ingreso arriba de 2 millones, ¿sí? Arriba de 2 millones, no sé cuánto será, pero ustedes hacen la cuenta por aprovechar esas 5 hectáreas, ¿sí? Entonces, eso ha traído beneficios a muchas comunidades que se han organizado y aprovechan su madera. ¿Ok? Preguntas de esto va a venir en el examen, ¿eh? Este ejercicio que acabamos de hacer o algo muy parecido va a venir en el examen. Es importante que ustedes por eso, pero es importante que tengan una noción cuantitativa de que en cuanto a aprovechamiento de madera, de su importancia y también una idea de dinero, pues estamos en la época en donde el dinero pues es importante, ¿no? Sí. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Profe, nada más por Profe, yo tengo una curiosidad. duda. Sí. Si Adelante. gustas tú primero, ¿Eh? compañero. Tú primero. Nada más, no sé, gracias. Sí, gracias. ¿Qué significa EV, profe? Existencia volumétrica. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Solo era eso. Todo está bien. Qué bueno que preguntó. Existencia y le ponen bien con C, con S. Adelante, la otra pregunta. Sí, oiga, nada más por curiosidad, ya talamos estas 5 hectáreas y ¿en cuánto tiempo podríamos utilizar ese terreno ¿Para qué? para lo mismo? Para hacer una... Inmediatamente. Ya talamos las actividades en México, talan hoy, limpian y se llevan la madera en las siguientes, dependiendo de qué tan organizados estén y de la época del año. Vamos a suponer que nos tardamos entre en talar y limpiar por 2 meses, ¿sí? Estamos en julio, agosto, septiembre. En septiembre, si todavía lo más seguro es que plantemos antes, ¿sí? Plantamos a toda velocidad antes de que se vayan las lluvias, este, y ya lo estamos utilizando para el siguiente turno, ¿sí? Eso es importante. Y ya después, inmediatamente, como fue corta de regeneración, en cuanto plantamos o simultáneamente le metemos cerco, de cerco con alambre de púas para que no entre el ganado, ¿sí? O de plano, si estamos bien organizados, se sanciona a la gente que tenga por ahí cerca su ganado y se les prohíbe, pues, entonces para que ellos cuiden de que no llegue el ganado. Pero normalmente en muchos lugares sí lo cercan. Es inmediato, el mismo año, no se espera, ¿sí? Pero sí se limpia, se va limpiando el bosque. Eh, es parte de los tratamientos, ese mismo año, ¿sí? ¿Más preguntas? Bueno, muy bien. Por hoy tengo un trámite en el cual yo no decido, no decido a qué hora me tocaba, pero me citaron para hoy. Tengo que hacerlo. Apenas si me dará tiempo, así que, pues, hasta aquí le vamos a dejar por hoy.
Les voy a enviar las presentaciones, vayan checando, en fin. Y ánimo, hagan todos sus trabajos, jóvenes, ¿vale? Con fines de que aprendan un poquito, les voy a dejar ahí algunas ligas de Acerrío para que ya vayan, para aquellos que vayan queriendo verlas, Acerrío y de abastecimiento, ¿vale? De hecho van en las presentaciones. Bueno, pues hasta aquí quedamos por hoy. Buen día, jóvenes, y que estén bien. Buen provecho. Gracias, profe, que Gracias, tenga buen día. profe. Tenga buen día. Muchas gracias. Hasta otro Dale, viernes. pues, hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.